Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, con Reporte Confidencial, con el diario Faena de la Isla de Margarita, vamos a conversar con el embajador Víctor Rodríguez Cedeño. Como ustedes saben, él es corredactor del Estatuto de Roma. Pero este Estatuto de Roma hoy, de alguna manera, me imagino, embajador, que debe estar sobresaltado porque el señor Trump bueno, ha dicho que le va a cortar los recursos a la Corte Penal Internacional, que es el organismo en el que se apoya justamente el Estatuto de Roma para sancionar los delitos de violación de los derechos humanos y otros tantos. Entonces, este organismo, al quedar sin los recursos que facilita Estados Unidos, pierde de alguna manera el músculo necesario para actuar con la diligencia y la precisión debida para castigar estos delitos a nivel global, o se desarticula. ¿Qué pasaría? Bueno, partamos de un punto que es que Estados Unidos no es parte del estatuto, nunca no lo ha Ex- firmado, por lo tanto, y la Corte, como sabemos, no es solamente un tribunal, sino que es un organismo internacional que controla el tribunal, la Asamblea de Estados partes, ¿no? Y los estados, solo los estados que contribuyen, que son partes, son los que contribuyen, de manera que Estados Unidos no contribuye financieramente con la Corte. Lo que está promoviendo en la administración Trump es las sanciones a la Corte misma, las actividades de la Corte, a quienes apoyan a la Corte, o sea, toda una campaña que nos parece realmente grave y preocupante que la primera potencia que ha luchado por el establecimiento de la democracia en el mundo, el respeto a los derechos humanos, promovieron todos los tribunales de Nuremberg y todo, y ahora vamos a estar entonces en contra de la justicia penal internacional. Es muy lamentable. Hay una crítica generalizada. Y por coincidencia, Venezuela es el único país que creo que es el único Estado parte que no firmó la declaración de todos los Estados partes. Es decir, coincidió con Estados Unidos en condenar a la Corte al no suscribir la declaración que elaboraron los Estados partes del Estatuto. Pero en todo caso, la Corte no funciona con el dinero de Estados Unidos, sino que, claro, las sanciones van a afectar porque no se podrán mover, no le van a dar visa, hay una cantidad de medidas y sobre todo el apoyo que, por ejemplo, personalidades, cualquier abogado que hayan apoyado la Corte en el caso de la participación en Israel bueno, le van a emitir sanciones en contra de ellos, lo que es grave porque no pueden estar acorralando a la justicia internacional penal porque es la gran oportunidad. Yo sé que ellos siempre tuvieron reservas cuando se elaboraba el estatuto. Ellos decían que ellos no podían someter a sus soldados que si por ejemplo cometían un crimen de guerra por error o por violencia, que no podía permitir que los soldados fueran juzgados por la Corte. Y lamentablemente en los casos que hubo de soldados que violaron el derecho humanitario, no fueron juzgados por los tribunales de los Estados Unidos. Por lo tanto, si fueran parte del estatuto de la Corte diría, bueno, si ustedes no los enjuician, los enjuiciamos, los procesamos nosotros. De manera que ellos no quieren que sus soldados en sus Fuerzas Armadas estén sometidas a la jurisdicción de la Corte, lo que, bueno, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos. O sea, una cosa insólita. Las tres grandes potencias están ausentes de la justicia internacional penal. ¿Y cómo combatimos los crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo combatimos los crímenes de guerra si no hay un tribunal? Es una cosa, hoy las relaciones internacionales están un poco distorsionadas, ¿no? Está todo cambiado y a veces no se entiende cómo hay países como una potencia que es Estados Unidos. Bueno, la administración Trump, que está tomando unas decisiones que son realmente alarmantes, preocupantes. Demasiado audaces. Demasiado. Estamos hablando del tema migratorio, estamos hablando del tema de imposición de tasas especiales a los países vecinos, el canal de Panamá, Groenlandia, Palestina, Gaza, bueno, no, o sea, una cosa, amenaza de salirse de la OTAN, Ucrania, apoyo condicionado a tal y tal cosa. Es decir, una política exterior demasiado agresiva para las 2 semanas que tiene, y pone lamentablemente, porque entonces la reacción ante esas políticas insólitas de la administración Trump, la reacción es contraria a la democracia, favorece las dictaduras, porque todo el antiimperialismo y el antiyanquismo brota. ¿Cómo es posible que Estados Unidos tome esas posiciones? Yo creo que están tomando posiciones equivocadas, pero bueno,
es un gobierno, una administración que sabe, me imagino que sabe lo que está haciendo y esas políticas que están adoptando formarán parte de toda una política exterior que tendrán, algunos comentan que son parte de la negociación, es decir, cuando uno haga una negociación uno va hasta el final y después retrocede, ¿no? Pero Sí. uno, mientras más lejos vaya, pues más terreno gana Y en la negociación. más posibilidad también de negociar ciertas cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces tiene el cambio climático, tiene la cuestión de energía. O sea, no, hay una cantidad de temas que están, que yo creo que es demasiada responsabilidad para una administración hacer lo que está haciendo la administración Trump. El caso Venezuela, por ejemplo, es un caso importante, el caso migratorio, el TPS de los venezolanos. O sea, hay contradicciones, hay deficiencia, yo no sé, hay confusión en cuanto a la política, por ejemplo, con Venezuela. Por una parte, tenemos un Departamento de Estado y Marco Rubio que critica de frente las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero por el otro lado, un negociador va y conversa con la dictadura y logra la liberación de unos rehenes. Está bien, eso está muy bien, pero por un lado no se reconoce para nada y por el otro entonces implícitamente hay un contacto que pone en duda. Y esas contradicciones yo no sé qué significan, la verdad, pero en todo caso la administración Trump está tomando posiciones muy complicadas y esa relativa a la Corte Penal pues me parece insólita. Ahora, Y todo, embajador, fíjese, cuando Trump habla, parece que prefigurara el caso Israel, ¿no? mm, Y Netanyahu, que fue sancionado por la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, el caso Venezuela tiene ya varios años con una cantidad de expedientes acumulados, probados y comprobados, y no hay sanción. Entonces, pareciera que eso es lo que le mortifica a Trump, pues que en algunos casos se actúa con demasiada celeridad. Sí. celeridad y en otros con mucha blandura, ¿no? Sí, bueno, esa es la preocupación que tenemos nosotros y lamentablemente la fiscalía, o sea, el fiscal no termina de actuar y tendría que hacerlo porque los muy puristas de las pruebas dicen que no son suficientes todavía, pero yo creo que si uno analiza las pruebas y las evidencias que tiene la Corte son suficientes. O sea, ¿cómo podemos decir que no hay una política sistemática? ¿Cómo podemos decir que es posible juzgar a esta gente en Venezuela con, con tribunales que no existen, con un poder judicial que no existe? O sea, es imposible. De manera que, bueno, La cercanía que tiene el Estatuto de Roma con Karim Khan, por ejemplo, no le permite saber si tiene de verdad en sus facultades actuar con celeridad o no, o prontamente, porque yo pienso que allí es donde radica de alguna manera las preocupaciones de Trump, que tienen varios años con un caso Venezuela a la que Trump también le tiene ojeriza, pero que no se toman sanciones oportunas para sancionar la violación a los derechos humanos. bueno, el estatuto no establece ni las reglas de procedimiento, ni las reglas, ni los reglamentos, plazos. No establecen plazos, pero sí dice plazos, tiempos razonables. O sea, hay una forma de decir, bueno, no puede ser eterno, ¿no? No digamos que 7 días, 42 horas, lo que sea, pero sí tiempo razonable para actuar. Además, yo creo que la debilidad ahorita de la Corte es que la Corte tiene una función sancionatoria, es decir, va a castigar los crímenes internacionales que objeto de su competencia, ¿no? Pero también tiene una función preventiva y Exacto. tendría que actuar porque en la medida en que actúe, los países, o sea, las dictaduras, las tiranías, los violadores o los que cometen crímenes internacionales, bueno, se detienen, ¿no? De alguna manera. Pero como no actúa, le dan rueda libre a los tiranos, y eso es lo que pasa en Venezuela. No se han ni siquiera emitido las citaciones que tendría que haber emitido de hace ya varios meses. No entendemos el por qué ese retardo, pero bueno, eso crea un problema de debilidad de la Corte y fortalecimiento de las tiranías, porque Maduro entonces, la dictadura, bueno, mete preso a quien quiere y sigue Y torturando y sigue, y no, y sigue. se roba unas elecciones. Bueno, y todo eso sigue porque como no hay quien lo pare, pero y la fiscalía tendría que hacerlo, solicitarle a la sala de cuestiones preliminares, mire, yo quiero citar a fulano, no está diciendo que fulano es el criminal de lesa humanidad, pero citarlo para hacer las investigaciones que se terminan las investigaciones y formular los cargos que se tienen que formular ante la sala de cuestiones preliminares para después pasar al procedimiento en la sala de primera instancia. De manera que ha habido un retardo injustificado a la manera de ver de muchos. Yo me incluyo en ese grupo de los que yo nunca quise
criticar abiertamente a la Fiscalía, a la Corte, porque bueno, siempre es la instancia que tenemos a la mano, pero ya un retardo que es muy, muy peligroso, es injustificado completamente, nos pone en debilidad o sea, y cuestiona la eficiencia de la justicia internacional penal, porque un órgano que no funcione, bueno, la crisis es total ahora, Naciones Unidas no funciona, los organismos no funcionan, la OEA emite declaraciones, resoluciones débiles, es decir, el sistema internacional está muy débil, se ha debilitado muchísimo, está sufriendo parálisis prácticamente, y bueno, yo me imagino que en los próximos tiempos los estados más democráticos tendrán y más participativos tendrán que introducir reformas no a la Carta pero de Naciones Unidas, pero sí al sistema, porque hay muchas cosas que hay que reformular, que hay que revisar, y parece que no hubiera la intención. Todavía sigue un Consejo de Seguridad que no funciona, todavía sigue la Asamblea General de Naciones Unidas adoptando resoluciones débiles que no dicen gran cosa, y que al final los estados las respetan como quieren. Hay una comisión, un Consejo de Derechos Humanos que emite prácticamente sanciones a los estados que violan los derechos humanos, y no oyen al Consejo, no hay sanciones. Bueno, en el sistema interamericano, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana han dictado medidas en favor de detenidos, de presos, y la tiranía venezolana no consideran, no le importa lo que diga la Corte Interamericana. Y lo mismo, bueno, lo está haciendo con la Corte Penal Internacional, aunque si lo citen, yo creo que van a tener que asistir a la citación me imagino que será la cúpula de la cadena de mando la que va a ser citada, y bueno, tendrán que comparecer y tendrán que decir lo que hicieron y lo que no hicieron. ¿Qué tiempo le queda de vigencia en su cargo a Karim Khan, por ejemplo? Porque si se le vence su lapso, ya habría que escoger a otro fiscal y eso alargaría muchísimo más el proceso venezolano. Le quedan 3 años por lo menos. Entonces, creo que son 6 años, sí, 6 años, y lleva 2, 3 nada más, ¿no? O sea, va a mitad de periodo. Y lamentablemente empezó con mucho entusiasmo y después se ha paralizado. Porque Yo le tengo se le vincula con Maduro y con alguna sí, gente del gobierno. sí, sí, yo no creo mucho en eso. Yo creo que es un hombre correcto, muy correcto como funcionario internacional, como fiscal, un hombre reconocido, con prestigio. Yo no creo que esté en posiciones de corrupción ni nada de esto, no, eso no lo creo. Pero bueno, tendrá alguna razón para no avanzar como tiene que avanzar. Pero usted Y siente que las razones que tiene son eminentemente jurídicas, de verdad, porque las pruebas están ya consignadas de asientos sí. en la fiscalía. Bueno, son miles de páginas lo que Miles, tiene, miles sí. de todos los casos bien documentados. Y bueno, además hay casos evidentes como la muerte de Oscar, ¿cómo se llama? Nelson Ojeda, ¿no? Ahora en Chile, que también Bueno, está sonando enormemente, ¿no? que lo pasaron a la corte, y cómo han matado gente, que tiraron del 10º piso a un alcalde, Exacto. concejal, las torturas de que han sido víctimas, todo, pero, o sea, más claro no puede ser, ¿no? Y que Defensores de los derechos humanos que están Rocío detenidos, San Miguel Rocío San Miguel, por ejemplo, ¿no? tiene un año y ni siquiera ha ido al tribunal, como que va esta Exacto. semana por fin, la pobre Rocío, una mujer seria y honesta y trabajadora, defensora de los derechos humanos, y bueno, y un año físicamente creo que tiene problemas de un hombro y una Sí. cantidad de problemas. O sea, eso es terrible, y eso no, claro, cuando hablamos de violación de derechos humanos, no nos centramos en la Corte, ¿no? La violación de derechos humanos tiene que ser sistemática, y aquí hay sistematicidad. Esto es una política de Estado, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones en la calle, como lo han hecho, y detener a quien le dé la gana, no hay proceso, no hay nada, todo eso, y que además no hay posibilidades de actuar en No, el... hay detenidos que no se sabe ni dónde están, ni nadie los ha visto, ni los familiares Claro, siquiera tienen conocimiento qué pasa con ellos. una cosa increíble, ¿no? Hace poco detuvieron a otro joven ahí en Táchira, un dirigente político desaparecido, no se Sí, sabe, un sí, militar joven, creo que era. sí, correcto. Y hay una cantidad de personas, son 2.000, hay que ver la cara, 1.800 o 2.000 personas que están detenidas y torturadas, maltratadas, o sea, el trato que les dan es inhumano, es degradante, ¿no? Es terrible, y yo creo que eso es evidente. La Fiscalía tendrá que tomar una decisión. Hay mucha presión, por ejemplo, del Grupo IDEA. Los expresidentes se dirigieron, yo mismo estuve vinculado a esa gestión,
se le planteó a la fiscalía, no al fiscal directamente, pero a la fiscalía, porque el fiscal no estaba, la necesidad de que actuaran y que cumplieran con su rol, no solo de sanción, sino prevenir. Y había que actuar. Bueno, y no se ha hecho. Se han hecho muchas presiones y cartas y notas y bueno, no se logra, pero tarde o temprano tendrán que decidirse. Y no creo que haya influencia, mala influencia sobre el fiscal de corrupción. Ahí se le está acusando de, de una relación con uno de los abogados, Sí, que la esposa o no sé, la cuñada. una prima o Eh, algo por el estilo, sí. o sea, está bien, o sea, eso pudiera tener algunas consecuencias, pero no es suficiente. Yo no creo que haya una causal definida como para que decirle usted no puede, usted está actuando mal, usted está actuando de manera no imparcial o de manera no independiente, usted está sometido a presiones, usted le están pagando. No, yo creo que habrá otras razones jurídicas o algunos dicen que es que los recursos de la Corte se están yendo para los casos más importantes, que son Ucrania y Palestina. Es probable, Myanmar, o sea, hay casos, pero los recursos ahí están. La Unión Europea, incluso, creo que lo comentamos la última vez, la Unión Europea va a apoyar a la Corte técnica y financieramente para el caso de Venezuela, porque así se lo pedimos nosotros al Parlamento y el Parlamento lo pidió al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y bueno, se va a acordar alguna ayuda financiera y técnica a la Fiscalía como para que no se diga, bueno, es que no tenemos recursos, es que no tenemos dinero, no tenemos gente. No, ahí ya la Unión Europea va probablemente a cooperar con la Fiscalía, porque hay un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la Fiscalía. Y cuando fuimos al Parlamento Europeo le solicitamos a la comisión respectiva de peticiones que le pidiera al Consejo que actuara y que le dijera a la Corte, aquí los vamos a apoyar. Y en eso creo que están en este momento, esa reunión fue en noviembre, en octubre, noviembre pasado, de manera que en algún momento la Unión Europea va a apoyar a la Fiscalía, si es necesario, me imagino, con recursos técnicos y recursos financieros. Ojalá, porque lo importante es que actúe. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir confiados en que así sea. De todos modos, yo le voy a agradecer mucho que haya estado con nosotros hoy porque nos clarifica un poco el panorama con respecto a Karim Khan, que ha estado muy cuestionado y que de alguna manera pues todavía se sigue esperanzado el país venezolano en que actúe en consecuencia, pero los cuestionamientos que se le hacen y la posición de Trump, que de alguna manera, aunque no tiene que ver directamente con el Estatuto de Roma ni con la Corte Penal Internacional, ni aporta nada para ello, de todos modos Trump está resolviendo asuntos de mucho calibre en forma ejecutiva, lo de Israel con Hamas, lo de Ucrania con Rusia está interviniendo de manera directa y buscando soluciones. En cambio, un organismo que está para dictar justicia, o sea, tiene más lentitud de lo que nosotros nos quisiéramos imaginar, ¿no? Entonces, ojalá que por algún lado, pues con este apoyo que va a dar la Unión Europea, la Corte Penal y la Fiscalía se activen de verdad, verdad, para saber si en Venezuela se va a aplicar justicia o no. Claro, quienes creemos en la justicia internacional penal confiamos en que va a haber acciones, o sea, decisiones que van a tener que adoptar para citar órdenes de comparecencia, de detención, porque no hay otra. O sea, ahí están todas claramente las pruebas, las evidencias, las indicaciones. Hay informes importantes que no son informes de prensa de los opositores venezolanos, la misión de determinación de hechos, el Consejo de Derechos Humanos, el panel de la OEA, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una cantidad, además de ONG importantes que han... Y el Ya, cúmulo de con, pruebas no- se pierde de con nombre y vista por apellido. eso, ¿no? Sí, entonces por eso Sí, es y que con nombre y preocupa, apellido. claro. Sí. Y Así que, Argentina y Ecuador y todos se han sumado pues al voluntariado. exactamente. Exacto. Y ahora Chile con este Y caso que ahora tiene Chile también con el caso de que es Ronald impresionante, ¿no? Ojeda, ¿no? Bueno, de todos modos, embajador, le agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy porque todavía nos da alguna esperanza de que este problema se resuelva, particularmente el de Venezuela, que es el que nos preocupa enormemente a nosotros, ¿no? Y Sí, estamos involucrados en ello hace mucho tiempo y bueno, vemos que la justicia no tiene el ritmo que uno quisiera, pero o sea, ojalá exacto. que esa esperanza no se pierda y vamos a seguir cifrándola en lo que usted nos está diciendo, que apoyo para la Corte y para la Fiscalía habrá de parte de la Unión Europea para que active los mecanismos que le faltan Sí. para empezar, pues, aunque sea hacer las citaciones, que ya sería un buen indicio, ¿no? Y hay que seguir presionando, seguir trabajando para que la fiscalía actúe. Es Claro. que eso es lo único que esperamos.
que Bueno, aplique el estatuto y cumpla con su responsabilidad preventiva y de sanción. claro. Estaré atento a llamarle cuando haga falta, pues para clarificar algunas cosas adicionales sobre este tema, pues Claro que sí, con que, mucho que gusto. ha copado tanto centimetraje y todavía está como que en cero, ¿no? Sí, Pero la lucha continúa. Un sí, señor. abrazo, embajador. Muchas Gracias. gracias, encantado de compartir, ¿no? Gracias. Igualmente, igualmente. Hasta luego, gracias.